Continuamos aquí, amigos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Conexión. Estamos tocando el tema de las redes sociales, las nuevas tecnologías, adicciones modernas. Y bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Qué tanto se siente ansiosa o ansioso si no está en el aparatito? ¿Ve? ¿Qué tanta incomodidad, qué tanta tensión, estrés o es el hecho de no tenerlo cerca? ¿Qué tanto le causa una situación de tensión interna? Usted pregúnteselo. Estábamos al final del bloque anterior platicando sobre si una persona al no estar conforme con la imagen, trata de crear una imagen de alguien que puede usar ciertas marcas de ropa, visitar a ciertos lugares, comer ciertas comidas. Y entonces, ¿será que nos queremos crear una imagen? O, pregunto aquí a Leti, ¿será que lo que buscamos es ser realmente nosotros y el Internet se convierte o las redes se convierten en una forma cercana, en una forma a la mano, para realmente ser nosotros? Ahorita, como dices, debatíamos si era realmente una forma de hablar de nuestro yo interior o realmente hacer algo, presumir de algo que no se tiene. Por un lado, a mí me tocaría tocar de que sí permite sacar lo que realmente no estás hablando o diciendo. Entonces, a través de esa pantalla, de ese servicio, de esa red, pues realmente dices tus sentimientos, expresas tus frustraciones, abres tu corazón a cualquier persona. Creo que se enganchan porque al final de cuentas todos los seres humanos buscamos lo mismo, buscamos aceptación, buscamos sentirnos queridos, apreciados, reconocidos. Entonces, por un lado, la persona se puede abrir tanto que la hace vulnerable también para quien está del otro lado. Porque a lo mejor la persona que está del otro lado tiene otras intenciones, intereses diferentes a esa honestidad y esa sinceridad y esa expresión de lo que a lo mejor a nadie se ha comentado. Entonces puede hacer un mal uso de esa información. Entonces creo que por un lado permite expresar y decir, cuando la persona también por otro lado está mostrando un perfil que a lo mejor no todos conocen en su forma de comportarse, de expresarse, de ser, pues también está mostrando la parte oculta, digámoslo así, ¿no? A lo mejor, ahorita decíamos... Desinhibidamente, ¿no? Desinhibidamente, ajá, porque ese anonimato le permite a lo mejor decir, no sé, decíamos ahorita groserías o comportarse de cierta forma, mostrar el odio, el rencor, el resentimiento, pero también está hablando de ello, aunque sea una persona que uno lo pueda ver en otro contexto y pareciera ser lo opuesto a lo que proyecta a través de las redes, ¿no? Bueno, la persona no escapa. Lo que es cierto en el mundo real, en el día a día, en la interacción social, también es cierto en el ciberespacio, es decir, hay ciberbullying, es decir, una persona que trata de encontrar en el internet, en las redes sociales, en toda esta tecnología, trata de encontrar algún tipo de apoyo, de alivio, de ayuda, finalmente desarrolla una hipersensibilidad y se expone a juicios que le pueden llegar a causar quizá en alguna medida un deterioro a su desarrollo interior, a su personalidad, a su confianza, a su seguridad. Estamos expuestos a todo esto. La pregunta es, ¿en qué momento esto llega a ser patológico? ¿En qué momento esto llega ya a calificarse casi como algo enfermizo, algo que ya la persona perdió control de él y ya entra en los márgenes o en los terrenos, Francis, de lo patológico? Ok, bueno, hablando por ejemplo de las redes sociales donde
creo que ahí hay un elemento de reforzador que decimos nosotros en psicología. Se está reforzando continuamente ciertas conductas, ¿no? Entonces, cada like, por ejemplo, o cada demostración, comentario, entonces es cuando se vuelve patológico, cuando tu estado emocional depende de cuántos likes tienes, de cuántos comentarios, de qué tan aceptado eres o no. Entonces hay personas que llegan realmente a depender emocionalmente, su día depende de cuántos likes les dieron, de cuántas personas comentaron, etc. Entonces eso es una señal. Lo otro es el tiempo que se le está invirtiendo. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú o dedicas? Y cuando no estás haciendo esa labor en las redes, ¿qué pasa conmigo? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy ansioso? ¿Me pongo de mal humor porque estoy buscando la manera de estar conectado, de estar viendo quién comentó, quién me dijo? Esa es otra señal. También otra señal muy poderosa es que empieza a trastocar prácticamente todas las áreas o las áreas más importantes de la vida de la persona. Es decir, si yo paso demasiado tiempo al pendiente de la red social, por ejemplo, entonces ¿qué va a pasar? Voy a descuidar mi trabajo, voy a empezar a tener fallas obviamente en él, voy a tener problemas en mi familia, mi pareja me va a requerir o mis hijos, algo, o sea, toda mi estructura, mi vida real va a empezar a estar siendo afectada. ¿Por qué? Porque pues me va a demandar mis responsabilidades, me va a demandar y no voy a estar a la altura. ¿Por qué? Porque aquello me está consumiendo gran parte de mi vida, mi pensamiento realmente se puede volver una obsesión, es decir, necesito conectarme, busco y estar totalmente el pensamiento enfocado a buscar estar ahí y solamente dependiendo de qué tan aceptado soy en la red social. Bueno, ¿cuándo empezar a preocuparnos, Leti? ¿Cuándo es cuando uno tiene que empezar a preocuparse? Y cuando la persona deja sus quehaceres prioritarios y entonces el estar, como dice Francis, pendiente de todo esto viene a ser el centro, la prioridad número uno en su vida. Incluso empieza a dejar aquellas cosas que antes disfrutaba y ahora solamente quiere estar allí. ¿Cuándo empezar a preocuparnos? Sí, yo creo que cuando empieza a haber, Francis decía, hay un cambio en la dinámica del día a día, pero cuando esto ya se muestran trastornos en su conducta alimentaria, en sus trastornos del sueño, gente que de repente pasa su primer buenos días y buenas noches son las redes sociales, el teléfono, duermen enseguida de él, el no traerlos con él les causa mucha ansiedad. Si por alguna razón se les olvidó en la casa o en el carro, la gente empieza a generar ansiedad. Incluso cuando hay poca conexión o no hay un acceso rápido, la gente también se pone ansiosa. Pero el problema es cuando ya empiezan a haber conflictos serios. Es decir, hablar de divorcio, hablar de que son realmente conflictos familiares, ya sean por los hijos o por los adultos, porque no se logran poner de acuerdo en el uso de la tecnología, en los horarios, en los tiempos, si es a la hora de comer, a la hora de acostarse. Recuerdo a un paciente que tuve, él fue muy radical en su toma de decisiones. Él instaló en su cuarto un switch para desconectar las redes sociales. Entonces, para no entrar en conflicto, porque todos los días es que no lo quiere pagar, es que no esto, entonces automáticamente eran, no sé, por decir 10 de la noche y bajar el interruptor y grandes males, grandes remedios, ¿no? Pero de repente nos cuesta trabajo como padres llegar a tomar decisiones. Alguna ganancia secundaria se está teniendo de no lograr acuerdos. Pero en general creo que, volviendo a la pregunta, cuando esto se vuelve patológico, es cuando ya la dinámica familiar está trastocada, disfuncional, y que nos habla también de la pobre habilidad de poner cartas sobre el asunto. ¿No? Y hablando en lo emocional, creo que también hablar de un pobre compromiso de nuestras propias emociones, de percibir las emociones de los demás y las propias. Eso sería algo importante. Creo yo que hay que preocuparnos mucho
Cuando una persona no está dispuesta a aceptar que tiene un problema. Es cierto en el alcohol, es cierto en la droga, es cierto en alguna otra forma de adicción y es cierto también en las tecnologías. Cuando una persona no está dispuesta a aceptar que sí tiene un problema, entonces hay que preocuparnos. Regresamos con herramientas para salir adelante.